pues estamos aquí con Fernando Blasteguín, uno de los mejores, si no el mejor jugador de pádel de la historia, y ahora le vamos a hacer una pequeña entrevista para el trabajo. La primera pregunta es, bueno, que nos expliques un poco quién es Fernando Blasteguín. Hola, buenos días. Una persona normal, con las preocupaciones de todo el mundo, que 4 horas al día es un jugador de pádel, porque entreno físico y pádel, y después soy padre, soy hermano, soy hijo, tengo las mismas preocupaciones que todo el mundo. La segunda pregunta sería, ya más dentro de la pista, ¿cómo es Fernando Blasteguín? ¿Cómo lo vive? Bueno, yo creo que la característica mía ha sido siempre la de luchar cada pelota como si fuera la última, y es lo que a día de hoy, todavía con la edad que tengo, me sigue manteniendo en un nivel muy competitivo. Yo creo que sería la característica principal mía. Así como hito más importante, como eso que dices, buah, ese fue el momento cumbre de mi carrera, para ti cuál sería? Eso te lo podría contestar cuando no sea más profesional. Todavía el tiempo que me queda, te puedo asegurar que estoy pensando y voy a entrenar cada día con el convencimiento de que lo mejor de mi carrera está por venir. Cuando no juegue más, echaré la vista atrás y voy a elegir un momento, pero ahora creo que lo mejor de mi carrera está por venir. Y así, hablando de futuro un poco, ¿cómo ves la evolución del pádel? ¿Cómo crees que va a cambiar este deporte que está creciendo una barbaridad? A ver, ha crecido mucho, tiene que seguir creciendo porque es un deporte muy joven, más allá de que lo conozcamos hace mucho tiempo. Sí es verdad que con la difusión que ha tenido a través de las redes sociales han ayudado mucho a que el deporte crezca. Personalidades muy conocidas en el mundo les gusta el deporte y, quieras o no, eso ayuda a que el deporte crezca, pero tiene unos condimentos muy especiales como para ser un deporte, para mí, el deporte del futuro, porque se puede jugar en 1 hora y cuarto, lo puede jugar el hombre y la mujer, con un rango de edad desde los 5 o 6 años hasta... Yo he estado en una cancha con un abuelo de 73, con un padre de 42 y con el hijo de 8. Fíjate el rango que hay. O sea que no me cabe duda, y es un deporte que desde el primer día, sin condición física y técnica, te lo pasas muy bien. Así que no me cabe duda que ha crecido mucho, pero todavía es como un niño o como un bebé que está empezando a gatear. Le tenemos que enseñar a caminar y no me cabe duda que en los próximos años va a aprender a correr. Y así, hablando más del futuro de Fernando Blasteguín, una vez se acabe esta etapa de pádel, que la vas a alargar al máximo posible y de momento estás en unas condiciones brutales, pero una vez se acabe, ¿cuál va a ser el objetivo? ¿En qué se va a fijar Fernando Blasteguín? Tengo 2 proyectos muy lindos. Uno es la marca dentro de Wilson, W Vela, que la verdad que estoy muy contento que una marca tan importante haya confiado en mí y se va a mantener eso después del postprofesionalismo. Y el otro gran proyecto es el Vela Padel Center, que es la creación de clubes con mi nombre. Estamos ahora cerrando para abrir uno en Barcelona en breve y poder expandirlo de Barcelona al mundo. Así que van a ser los dos trabajos que voy a tener cuando no juegue más. Perfecto. Y ahora, ya entrando un poco más en lo que atañe al trabajo en sí, la física dentro del pádel, ¿cómo lo ves? ¿Cómo afecta la física dentro del pádel? Yo creo que hay que tener en cuenta, nosotros por lo menos con nuestro equipo lo tenemos en cuenta, por el hecho de que le prestamos mucha atención al ángulo de entrada de la paleta sobre la bola, porque en función de cómo entre, la pelota gira para un lado o gira para el otro, cae antes o cae después. Somos de fijarnos mucho y en función, porque aparte eso hay que tenerlo en cuenta, porque el pádel, aunque la gente no lo sepa ver o no lo pueda ver, cambia mucho las condiciones en función si juegas en altura, en llano, al aire libre, con sol, porque hay muchos torneos que cuando hay sol es un torneo y cuando se va el sol es otro, porque la pelota sufre muchos cambios por la temperatura, por la presión. Así que nosotros le prestamos mucha atención, porque en función de donde nos toque jugar y con las condiciones que nos toque jugar, el ángulo de entrada de la paleta para ciertos tiros puede ser uno o puede ser otro. Es decir, que es posible que dentro de aquí no mucho veamos a físicos dentro del equipo de jugadores de pádel profesionales.
Yo creo que sí, haciendo un trabajo de combinación en la parte técnica con los entrenadores, porque hay muchos tiros que se van a conseguir teniendo claro el conocimiento físico. Muy bien, muchas gracias. De nada, un saludo.